Hola, buenas tardes a todas. Vamos a dar inicio a este martes de capacitación. Ok, por favor, silencien sus micrófonos y activen las cámaras. Bienvenidas. Buenas tardes a todos y a todas que hoy nos acompañan. A nombre del Partido Encuentro Social Tlaxcala, les doy la más cordial bienvenida a este su espacio. El día de hoy tenemos el honor de presentarles a un increíble ponente, el licenciado Julio Aranda, consultor especializado en comunicación política, integral y gestión de recursos, cabildeo y estrategia digital, quien nos compartirá su gran experiencia con la conferencia Negociación Política con Perspectiva de Género. ¿Quién es el licenciado Julio? El licenciado ha trabajado en el semanario Proceso, así como en los periódicos El Universal y El Financiero, entre otros medios escritos y electrónicos. Ha impulsado diversos proyectos regionales de medios digitales. Desde el 2003 ha participado en el diseño y coordinación de estrategia e impacto en 18 procesos electorales municipales, estatales y federales. Ha sido asesor de presidentes municipales, diputados locales, legisladores federales y candidatos a diversos puestos de representación popular en el Estado de México, en Guerrero, en la Ciudad de México, Hidalgo y Morelos. En los últimos 5 años ha mantenido constante capacitación y actualización en comunicación política, gobernanza estratégica, administración pública, negociación y cabildeo, así como en gestión de recursos públicos. Bueno, pues las dejamos con el licenciado. Licenciado, bienvenido. Es su espacio. Adelante, por favor. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todas ustedes, a todos los que están aquí conectados. Estoy viendo que vemos 60 participantes y yo creo que en el transcurso de los próximos minutos se van a ir interconectando más, como ha sucedido en las primeras pláticas de este esfuerzo que hace el Partido Encuentro Social Tlaxcala para hacerle llegar esta interacción y que podamos estar mayormente interconectados y preparados para un proceso electoral tan importante como se avecina el próximo año. Antes de comenzar con la exposición, que es negociación política con perspectiva de género, voy a pasarle 2 anuncios que considero importantes. Número uno, sí quisiera recalcar que en la primera plática de la psicóloga Islol nos han estado llegando sus trabajos para evaluación, al igual que en la sesión de la maestra Adriana Rivera. Les encargaría también que nos pudieran proporcionar, en el caso de la primera plática, pues ya se venció el plazo para presentar. En el caso de la segunda plática tendrían hasta mañana para enviar su trabajo. Vamos a dar un plazo de 1 semana entre plática y plática, entre exposición y exposición, para que nos hagan llegar sus respectivos trabajos al correo que ustedes ya tienen, donde han estado enviando sus participaciones. También quisiera proponerles, en el caso de esta presentación, vamos a desarrollarla en 3 partes. La primera parte vamos a dar un panorama hacia dónde va la perspectiva de género en cuanto a negociación política y cómo estamos en números ahorita. Vamos a presentar un cuadro de cómo está el posicionamiento de las mujeres en temas de coyuntura política electoral, cómo están ocupando representaciones importantes en el ámbito político, y a partir de ahí sí quisiera tener una interacción con ustedes, sobre todo si algunas de ustedes, compañeras y compañeros, tienen experiencia en negociación política y que nos podamos nutrir donde han ustedes desde su punto de vista, pues tenido la experiencia, tenido probablemente esta realimentación, también ha habido fallas, cuáles han sido los resultados de las respectivas negociaciones políticas que han encabezado, independientemente de la escala, ¿no? Ya sea participando directamente en un grupo negociador o teniendo un proyecto personal. Esto nos sirve de realimentación para que en esa segunda, en la tercera parte, pues demos las claves y recomendaciones hacia dónde podamos caminar en este esquema tan importante que es la negociación política. Así es que me lo permiten, vamos a iniciar con la presentación para que podamos irnos
nutriendo y retroalimentando. Y la última parte, después de los 50 minutos de exposición, 55 minutos de exposición, pues abrimos unas preguntas y respuestas que las podemos hacer de manera directa aquí en la sala virtual y también en el chat que nos puedan hacer llegar sus preguntas. A ver, ¿me permiten? A ver, me dicen si ahí se ve bien, ¿sí me está escuchando bien? Sí. Ok, perfecto. Empezamos con el término muy amplio de lo que tenemos que decir, qué significa la negociación política. La negociación es un proceso de interacción y también de comunicación mediante el cual dos o más personas, partes podríamos decir, que tienen intereses tanto comunes como opuestos, intercambian información durante un periodo de tiempo, modificando su relacionamiento futuro mediante un acuerdo con miras a lograr la satisfacción total de sus intereses personales o colectivos. Negociación política con perspectiva de género. La negociación es una de las actividades en que hombres y mujeres se están compitiendo, disputando para obtener éxitos. Con muchos ámbitos políticos, esta actividad, hasta mediados del siglo pasado, se había relacionado para los hombres en muchas regiones del mundo. Sin embargo, diversos autores especialistas en negociación política y directrices gerenciales señalan diversas características positivas de las mujeres en proyectos políticos de alto impacto. ¿Cuáles son estas características? Alta responsabilidad para el cumplimiento de metas, trabajo en equipo, apertura y flexibilidad y también honestidad y congruencia. Mujeres negociadoras expresan vivencias de desigualdades en dos sentidos. Por una parte, su valoración o incluso rechazo de esquemas de negociación presentados por mujeres y por otra, autolimitaciones de la propia mujer al asumir el rol por las condiciones que enfrentan en escenario de corte machista. Yo creo que ustedes en algún momento de su vida partidista política han podido estar en un equipo o han liderado negociaciones y enfrentan este esquema. ¿Por qué? Porque también hay que reconocer que la vida política activa y reconocida de la mujer pues no tiene muchas décadas en el país, ¿no? Eso también hay que ser muy concreto. Eso no exime, eso tampoco tiene que ser un bloqueo para que las mujeres no puedan asumir esta importante labor de negociación política. Al contrario, si vemos los factores o el perfil en la anterior lámina de alta responsabilidad para el cumplimiento de tareas, trabajo en equipo, hay mucha sororidad entre las mujeres al momento de que se enfrentan a la negociación y la apertura y la flexibilidad, además de la honestidad, son puntos claves que en los hombres después no se pueden encontrar. Dos ejemplos de lo que les decía con anterioridad. En Japón, pese a sus adelantos tecnológicos, no promueve el rol negociador de la mujer. Sus equipos están formados predominantemente por hombres y no se sienten cómodos con las mujeres que desempeñan en el rol. En el mundo árabe se niega rotundamente a dialogar con mujeres en mesas de negociación e incluso ahí podríamos decir que el tema de la negociación en las mujeres, pues consideran que en el mundo árabe ellas no están capacitadas para desempeñarse adecuadamente con este rol. Ahora bien, México no es ajeno a este panorama. Los derechos de la mujer en el ámbito político electoral es reciente, los que les comentaba hace un momento. El reconocimiento del sufragio femenino en México data de 1953 con la reforma que en ese año se efectuó al artículo 34 de la Constitución Política Mexicana. Con anterioridad en 1947 y con una reforma al artículo 115 de la Carta Magna, se había reconocido su derecho al voto en las elecciones municipales. En Yucatán, en 1923, Elvia Carrillo Puerto fue la primera diputada municipal del país y la primera regidora fue Rosa Torres González en el Ayuntamiento de Mérida. No fue sino hasta algunos años después cuando las primeras mujeres incursionaron en el espacio de la política, inspiradas de una forma muy reducida, ocupando las primeras curules. En 1952 fue electa la primera diputada y en 1964 las primeras senadoras. Si ustedes buscan un poco la historia, y a lo mejor tiene mucha referencia, en el caso de Yucatán
también se debe a un movimiento político de corte socialista, donde el gobernador Felipe Carrillo Puerto pues también busca la apertura de las mujeres y no permitió, o después de su funesto asesinato, ya no se fue posible ir con esa congruencia como ellos lo habían proyectado. La baja proporción de mujeres en la toma de decisiones económicas y políticas obedece a la existencia de barreras tanto estructurales como ideológicas. De acuerdo al Instituto Nacional de las Mujeres, la distribución por sexo de los secretarios y de las secretarias de Estado muestra que en el año 2018 solo 16.67% del total eran mujeres. En el Senado las mujeres representan el 50.8% del total, que son 128. En la Cámara de Diputados la representación femenina corresponde al 48.2% de los 500 legisladores. En el año 2019, la representación femenina entre los diputados locales fue de 49.2%. Las síndicas representaron el 32.52% del total, mientras que en el cargo de regidoras había un 40.5%. También en las presidencias municipales la participación de las mujeres es mínima. Se estima que en el 2019 el 22.77% ocupaba esa alta responsabilidad de ser alcaldesas o presidentes municipales en diferentes puntos del país. Finalmente, en el Poder Judicial, de los 11 ministros en 2018 que conforman la Suprema Corte de Justicia de la Nación, solamente el 18.18% son mujeres. Ahí les muestro un esquema, un cuadro sobre la distribución por porcentajes y año de las diferentes representaciones en el ámbito público y político y también en el ámbito gubernamental. Si ustedes se dan cuenta, en algunos porcentajes, en la mayoría, no se alcanza esa paridad que han venido insistiendo y luchando las mujeres en los últimos años. Solamente estamos hablando del porcentaje de las síndicos, en el renglón de las síndicos, donde se supera, pero pues ahí tiene que ver mucho la legislación que se ha ido impulsando y se ha ido poniendo en vigencia tanto a nivel federal como a nivel local, donde los partidos políticos han tenido que aceptar estas reglas del juego. Esto es, se nombra presidente municipal y en el segundo orden de prelación, si el candidato es hombre, las sindicaturas o la síndico, pues en algunos municipios tienen más de una sindicatura, precisamente se nombra como candidatas a mujeres. Y ya después la integración de la planilla de regidores, de la representación edilicia de regidores, va en diferente tono. Ustedes bien saben, ¿no? Hombre, mujer, por el tema de paridad. Pero aún así, si vemos en aquellos espacios de decisión, por ejemplo, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el dato que nos muestra ahí, que son datos del Instituto Nacional de las Mujeres, nos muestra que pues no llega ni al 30%, al igual que también que en las presidencias municipales. Así que ustedes como mujeres y también a nuestros compañeros que están aquí conectados en esta plática, pues tenemos una amplia responsabilidad para llegar a esa igualdad y a esa paridad que mucho se ha venido insistiendo. Yo creo que hay algunos sectores que le tienen miedo, pero si ustedes se dan cuenta, en las sociedades más avanzadas a nivel mundial, tenemos una importante participación de la mujer porque también ven las cosas desde un punto de vista diferente y de manera más resolutiva. No es estar echando porras, sino que ustedes deben de asumir esa alta responsabilidad que van a tener desde ahorita y en el próximo año de participar activamente, de participar con estrategia y con resultados, ¿no? Hasta aquí nos vamos entendiendo en este sentido. Si alguien me puede decir si tiene alguna duda, porque después de la próxima lámina sí les pediría que hubiera una participación, 2, 3 participaciones, en el cual pudiéramos interactuar desde el punto de vista cómo han enfrentado procesos de negociación con este esquema, que nos interesaría mucho nutrirnos
precisamente para que sea un campo en el cual recojamos experiencias y en el cual también reflejemos estos apartados que tenemos que ver en negociación política y en el cual lo tenemos que ver desde un punto de vista de perspectiva de género. Si alguien puede levantar ahí su mano, le podemos eh, eh, dar la palabra y podamos interactuar. No sé quién le gustaría participar. Déjame ver aquí en el chat si alguien está levantando la mano. Por el momento están interconectados. ¿Quién me os podría platicar de su experiencia desde su punto de vista personal? Si han tenido alguna Buenas experiencia tardes. positiva o negativa, ¿sí? ¿Quién nos habla? Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Erika Morfín. Hola Erika, a ver, coméntanos, platícanos, Hola. nútrenos. Sí, bueno, escuchando la estadística, realmente creo que ha sido una época peculiar por la cual, ejemplo, en el tema de las diputaciones locales, bueno, específicamente Tlaxcala, nos toca hoy a las mujeres representar, o sea, estar representadas en el Congreso local con mayoría por mujeres, pero creo que no fue por una circunstancia que se haya dado directa de que se designen mujeres, sino hay que reconocer que la elección anterior fue una elección peculiar. Entonces, esta elección peculiar y el arrastre que tuvo el presidente de la República, pues bueno, fue el resultado que nos vino a dar que la mayoría de hoy en el Congreso pues sean mujeres. Pero en sí, hoy el partido político, que creo que apenas como que viene reaccionando, y le hablo en general, que da espacios, está dando y generando espacios también para las mujeres, para que se vayan involucrando en temas políticos. ¿Para qué? Pues para que podamos ser candidatas, y por supuesto buenas candidatas, para en cualquier nivel, ¿no? Hablemos de regidurías, presidencias municipales y diputaciones. Pero en sí, todavía Tlaxcala, derivado de esta cultura que tenemos del machismo, todavía es un poco complicado ser candidata mujer, bueno, candidata en Tlaxcala. Lamentablemente, hoy la mujer que va y camina, toca puertas y que busca el voto, pues bueno, depende todavía de caerle bien al esposo o al jefe de familia, ¿no? Y en base a eso, pues es como puede la mujer tener el voto de toda la familia. Porque, y me pasó la experiencia, es que en algún momento fui candidata, y bueno, pues el esposo regaña todavía a la mujer porque por qué me recibió, por qué no le dijiste que pasara, por qué no le ofreciste un vaso de agua. Oye, pero es que no estabas. O sea, ¿cómo es el actuar hoy de la mujer? Estamos en el 2020 y todavía hay mucha mujer en Tlaxcala que está bajo el yugo del hombre. Entonces, pues bueno, yo creo que todavía dependemos lamentablemente, y lo digo con mucha pena, dependemos mucho todavía del hombre, ¿no? Que tiene posiciones todavía en algunos partidos políticos, tiene posiciones en los gobiernos municipales, estatales y federales, y que todavía no nos han dejado ser partícipes de la actividad política que se desarrolla en nuestro estado. Es lamentable y lo digo con mucha pena, soy obviamente pro mujer, soy pro derechos de la mujer, no feminazi, es la diferencia, pero sí creo y que hay que seguir buscando estos espacios, hay que seguir peleando, lamentable, y lo digo con mucha pena, es pelear por estos espacios, porque no debería de ser así, pero tenemos que seguir demostrando nosotros sí, con esfuerzo, con mucho trabajo, preparándonos cada día, haciendo este tipo de preparación académica también que debemos de tener para podernos ir creciendo e irnos ganando estos espacios. Pero lamentablemente, pues lo tengo que decir así, irnoslos ganando, ¿no? Porque la propia palabra es esa, que el hombre todavía no nos deja, nos tiene como un poquito ahí de rencor, un poco de envidia. No todos, aclaro, pero sí no dejan todavía que en Tlaxcala haya ese crecimiento general de la mujer. Es mi aportación. Gracias. Gracias. No, le das en el clavo, Erika. El problema aquí es precisamente que, bueno, en todo proceso de cambio, siempre tiene que haber una aportación hacia la lucha. Ya lo comentábamos con cifras del México contemporáneo reciente. Estamos hablando que el reconocimiento hacia la mujer en la vida política
viene de la década de los 50, un poquito atrás. Yo, por ejemplo, te puedo decir que la referencia que tengo de Tlaxcala, porque allá estuve trabajando un rato en cuestiones periodísticas, pues una de las referencias que yo tenía fue del periodo de Sánchez Anaya, cuando era gobernador, de uno de los gobernadores del PRD. Entonces, mi referencia que en ese momento que tenía Tlaxcala era una cuestión muy sui generis, ¿no? En el cual, después del proceso de Sánchez Anaya, que enfrentó un desacato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por una cuestión social política, después la relación política que se da con su esposa, pues también sentó un precedente en la historia política nacional. Todos decían, ¿no? Que lazo consanguíneo, que cómo iba a participar, pero en ese entonces, en ese discurso de Tlaxcala, se dejaba fuera que también en su perspectiva, también se le estaban violentando los derechos a la esposa. Tenía ética o no, podríamos juzgar en ese momento de acuerdo a las percepciones del tema, pero tenía sus derechos fundamentados. Las condiciones son totalmente distintas. Además de que hay cambios constitucionales, que por supuesto, también hay un proceso de negociación. Ahora dime, ¿cómo le vamos a hacer ese apartado que no hemos entendido o que no hemos aceptado, que no han aceptado? ¿Cómo tienen que, además de darle la responsabilidad que tiene la mujer en la vida política, cómo va a centrar un proceso de negociación, ¿no? Que es algo de lo que estábamos platicando, pero muchas gracias, Erika, por tu aportación. ¿Alguien más que quisiera comentarnos para poder seguir con la plática? Adelante, Mari. Hola, hola, buenas tardes. Mi Hola. nombre es Marley. Gracias. Sí, comentar efectivamente lo que dice usted, licenciado, es cierto. Tan solo en Tlaxcala, de la primera línea de gobierno dentro de los órganos centralizados, desconcentrados y descentralizados, de 29 lugares que consideramos de primer nivel dentro de las secretarías, institutos y demás, solamente 9 son ocupados por mujeres, lo que nos da claramente que no llegamos ni al 50%, en un momento dado podría ser paridad o equidad. Y efectivamente lo que dice es cierto, las mujeres nos enfrentamos a muchas situaciones históricas en las que tenemos que ir luchando por abrir espacios y sin embargo también considero que en Tlaxcala hemos ido avanzando un poco más que en otros estados, dado que ya tenemos un referente como una gobernadora, dado que tenemos un congreso que si bien es cierto, como lo dijo Erika, que antecedió, se da por la situación del efecto de la elección anterior, ¿no? Una elección que fue muy especial y que efectivamente, bueno, pues ahora tenemos que sobre todo aprender estas técnicas de negociación para que en los espacios, tanto públicos como privados, y sobre todo en la esfera electoral, podamos hacernos de espacios para participar y para lograr ir posicionando a las mujeres en una condición de mejor estabilidad o de mejor equidad dentro de la vida política de nuestro Estado. Esa sería mi participación. Muchas gracias. Y mira, pues totalmente de acuerdo. Un retroceso, si no lo vemos desde el punto de vista de una estrategia y un proceso de negociación, si ustedes de esas posiciones total que tienes a nivel general, si hay un retroceso en la próxima elección, yo creo que eso es precisamente un resultado no positivo, ¿no? Salvo que en el proceso de negociación puedan ganar más, ¿no? Pero el nivel de representaciones, como ustedes dicen, bueno, pues ya avanzaron hacia la elección teniendo una gobernadora. En otros estados que conozco, pues no, esos son pocos estados que han tenido una gobernadora y han sentado un precedente porque el nivel de discursivo, las políticas públicas que se trazan tienen otro perfil y eso ayuda muchísimo. Yo creo que si estamos en un sistema democrático, también debe de entrar dentro del sistema democrático la importancia de las políticas que se traten desde una perspectiva de género. ¿Alguien más que quiera participar para que sigamos adelante con la exposición? Bueno, si quieren más adelante, si tienen alguna duda, levantan su mano, activan el micrófono y vamos a seguir adelante. Ahí nos quedamos. Términos clave. Las pasadas 7 láminas que hemos comentado y sobre todo de este cuadro donde se refleja la participación de la mujer y también teniendo los antecedentes históricos
que comentamos desde la década de los 50, con la participación incluso con el nombramiento de la diputada municipal en Yucatán y la primera regidora, los términos claves desde mi punto de vista es que en política las mujeres reman contra corriente, pero esto no debe implicar miedo, al contrario, hay que asumir el reto. Si se asume el reto, llevan mucha ganancia. Hay dos claros caminos que nos muestra la historia, lo que platicábamos, y si quieren podemos también echarle un vistazo a la historia universal, pero hay dos claros caminos. Seguir luchando con estrategia y negociar con sabiduría y paciencia en el momento adecuado y oportuno. ¿Por qué negociar? Vámonos a términos amplios, pero también sin olvidar la perspectiva de género. El diálogo y la negociación política son elementos esenciales de la sociedad. Sin ellos, no hay democracia. La política es una actividad de los ciudadanos cuando estos, individual o colectivamente, intervienen en los asuntos públicos con su opinión, movilización, voto o cualquier forma. Es el juego, la interacción entre los actores políticos, los cuales tienen distintas posiciones y grados de poder. El diálogo, la negociación, el entendimiento, saber ganar y perder, que eso es muy importante, son claves del juego donde debemos dejar en claro con qué reglas participaremos. Esa es la parte de la política. El conflicto. El conflicto es una parte intrínseca que siempre va a estar ahí en la negociación política. Si no hay conflicto, no habría negociación. No se entienden las relaciones humanas sin el conflicto, ya sea individual o colectivo. Si ustedes referencian estas palabras, eso es parte de la política. El conflicto, pero no dado a entender como una disputa, sino como grupos de ciudadanos que buscan un interés en común. Si usted quiere ser presidenta municipal o diputada, pues sabe bien que no es la única mujer. Va a haber otros proyectos quizá con mayor percepción, menor percepción, mayor estructura, menor estructura, mayores relaciones públicas, con diferentes perfiles, pero no va a ser la única competidora que van a encontrar en alguna posición o en algún proyecto. Entonces, ahí surge el conflicto. Cuando un ciudadano o un conjunto de personas desean o buscan un bien similar. Podemos decir que el conflicto es un conjunto de causas o circunstancias que son adversas para nuestros intereses y que desaparece cuando satisfacemos nuestras necesidades o parte de ellas. Entendamos también que el conflicto es parte de la política. Ahí, por ejemplo, podemos decir que el conflicto es un conjunto de causas o circunstancias. Como bien comentaba una compañera en la anterior interacción que tuvimos, el conflicto de la elección pasada, que fue una elección muy atípica, pues el conflicto venía de décadas atrás de un grupo mayoritario de personas que querían una opción política diferente. Podríamos decir que una opción política diferente o que también tenía criterios diferentes o que quería caminar por diferente vía. Eso hay que tenerlo muy, muy en concreto y muy claro, ¿no? La próxima elección, todas las elecciones son diferentes. Los actores son diferentes. Las circunstancias, los sentimientos, las condiciones son diferentes. Ahora ustedes imagínense cómo vamos a hacer campaña con un voto tan diferenciado como va a haber, con un voto duro que ya está perfilado, pero además con las condiciones que nos está imponiendo la pandemia. ¿Cómo le vamos a hacer? Tenemos que trazar una estrategia en el cual nuestro principal resultado sea ganar con congruencia, pero también no dejando de lado que van a despertarse conflictos y de ahí entra el arte precisamente de la negociación. ¿Por qué negociar? Es una habilidad del comportamiento humano. A diario se negocia en el mundo. Cuando buscas un acuerdo con beneficios mutuos, se está negociando. Es un proceso de comunicación de doble vía que busca conciliar intereses. No es una ciencia exacta, eso hay que tenerlo muy claro porque se relacionan muchas cosas entre sentimientos, condiciones, intereses, muchas cosas. Los resultados no son previsibles ya que dependen mucho del nivel cultural de los interlocutores, pero también del entorno que los rodea. Aquí el nivel cultural de los interlocutores.
Si, por ejemplo, tenemos a dos negociadores que representan a dos grupos opuestos, opositores, pero en un grupo quiere imponer un proyecto para obtener recursos públicos para beneficiarse de manera privada, pero el otro grupo tiene a mira ser presidente municipal, gobernador, ocupar espacios de decisión para que existan políticas de congruencia en beneficio de la ciudadanía, ahí vemos que el nivel cultural de los interlocutores es diferente. Los objetivos son diferentes y eso lo hemos visto en la historia reciente del país, sobre todo en los últimos 2 sexenios, ¿no? Yo siempre cito el tema más reciente que tenemos, ¿no? O sea, el tema de la reforma energética. Yo creo que ustedes, mujeres y hombres que estamos conectados aquí, pues somos un grupo que constantemente, por nuestro nivel de interacción con el ámbito político, pues hemos visto el caso de la reforma energética, como en su momento se negoció tan importante, algo tan importante para el país, pero los resultados que estábamos viendo ahorita no son los que se previeron en ese momento. Y en el momento que empieza a trascender que en esa parte de negociación hubo pago de favores para impulsar un proyecto, entonces ese proyecto no fue congruente con su esencia. Ese proyecto en algún momento iba a fracasar porque no dependía de un resultado a favor de la sociedad o del colectivo general, sino un grupo que intentaba negociar condiciones económicas para tener dividendos en el futuro. La negociación es exitosa cuando se resuelve un conflicto, aunque muchas veces los negociantes no son los beneficiarios directos del acuerdo. La negociación incide fundamentalmente en nuestra democracia porque representa la participación ciudadana en el gobierno, en la empresa, en la comunidad o inclusive en la familia. La mayoría de las decisiones se toman mediante la negociación. Aquí el ejemplo de la familia. Antes las familias se educaban diferente. Antes, y después dice, bueno, es que antes hasta incluso servía la imposición de ciertas reglas, ¿no? Ahorita se tiene que llegar a un acuerdo de negociación porque los cambios, los tiempos son distintos. Hay algunos dicen, no, pues en mi familia es diferente, tomo las decisiones diferentes, pero en algún momento, para que exista una buena convivencia, tiene que llegar a un proceso de negociación. Eso, en grado alto, en grado bajo, sucede también en el tema de gobierno y en el tema de la vida democrática, dependiendo del nivel que ustedes, del ámbito en el cual ustedes se están desarrollando. Hay que entender dos cosas. Hay una cosa que es negociación y la otra es el regateo. La negociación es una solución, es la solución de un conflicto con mira a mediano y largo plazos. Los resultados implican la conciliación de intereses personales, pero también en beneficio de una colectividad. El regateo es diferente. Cuando uno va a regatear posiciones, se pone otro interés en la mesa que normalmente son intereses personales. El regateo es un intercambio de bienes o servicios aprovechando un conflicto. Busca beneficio inmediato y también, como ya les comentaba, los intereses personales están por encima de alcances de proyectos de largo alcance. Esto es, en uno priva el interés personal y en la negociación debe de privar el interés colectivo. Aspectos relevantes. Los componentes. En toda negociación, aunque son diferentes criterios, aunque son diferentes personas, pueden ser diferentes las metas, los componentes son actores e intereses involucrados. También la relación entre las partes, las estrategias durante el proceso de negociación y los resultados alcanzados. Las etapas. Tenemos una preparación, una agenda, información precisa y definición del problema, ambiente propicio, escenarios de probables resultados y también tenemos los valores. En los valores podemos entrar que es la negociación para solucionar a mediano y largo plazo o largo plazo, la confianza, apertura y diálogo y el respeto y cumplimiento de acuerdos. Ahí en el tema de las etapas es muy importante, y adelante les voy a compartir también un cuadro. Es muy importante que tengamos dentro de la negociación la mínima idea qué queremos obtener
y hacia dónde nos va a beneficiar o impactar negativamente en el futuro. Después te dicen, oye, pues suele suceder muchas veces en etapas electorales, ¿no? Que dice, oye, pues yo voy a empezarme a posicionar para ser presidente municipal, voy a hacer una estructura, voy a estar cumpliendo la ciudadanía, voy a ser congruente, voy a apoyarla, voy a estar muy de la mano con la ciudadanía para que en el próximo proceso electoral, si me va bien y me califica bien la ciudadanía, pues pueda acceder a otro escaño, ¿no? Ese es un proyecto desde una visión de decir, bueno, soy ahorita y mi futuro o mi próximo objetivo es la elección. Pero por el otro lado, si está, no, pues voy a llegar a una representación de la presidencia municipal y pues ahí veo cómo es en el próximo año, pues ya voy definiendo. A lo mejor con este esquema que ahorita se permite, me reelijo o pues probablemente busque la diputación federal, pero pues si no la logro, bajo a la diputación local, ¿no? Entonces, ese proyecto depende de situaciones coyunturales. El otro proyecto, aunque está definido y también se puede mover de manera coyuntural, pues precisamente no atiende a un objetivo común. También hay que entender una cosa, cuando uno va a negociar hay que tener la información precisa, hay que tener una agenda, hay que saber el ambiente propicio en el cual se desarrolla, hay que tener mucha información para que nos permita tener éxito en la negociación y que no nos vaya a resultar un fracaso por falta precisamente de información. Posición e intereses. Esto lo estamos tomando al momento de que vemos una negociación crítica. La posición y los intereses de los interlocutores o de los grupos de los interlocutores. Los interlocutores, al asumir una postura, reflejan la actitud predeterminada con respecto a cierto asunto. Una posición es un resultado esperado predeterminado, fijo y rígido, que indica a los demás lo que se quiere calzar sin tomar en cuenta a la contraparte. Por el otro lado, los intereses reflejan las necesidades subyacentes con respecto a los propios beneficios, sus necesidades, deseos, preocupaciones, proyectos a largo plazo, proyectos a corto plazo. La familia, inciden muchos factores en este tema. Los intereses ayudan a explicar el por qué se desea algo, qué es lo verdaderamente importante y de qué diversas formas se puede alcanzar lo deseado. Pueden ser intereses diferentes opuestos, intereses ya definidos, pero finalmente son metas en las cuales se alcanzan. Eso dentro de una posición, una negociación crítica, hay que tomarlo muy en cuenta. Mujeres negociando. Aquí quise resaltar en este cuadro cómo a lo largo de algunas experiencias que he tenido y también algunos compañeros y compañeras, cómo las mujeres se enfrentan a un proceso de negociación que es un tanto diferente a lo que, no muy diferente, pero sí tiene marcadas diferencias a lo del proceso que enfrenta el hombre, a los procesos, a las etapas. Ya les comentábamos en la anterior, comentaba en anteriores láminas de esta exposición, cómo las mujeres en diversas, relacionando algunas regiones del mundo, pues no les permite negociar, no consideran que ellas sean partes fundamentales de la negociación, es más, no las dejan. Y también hemos visto cómo en la historia reciente de nuestro país, con algunos ejemplos de cómo ha avanzado la mujer en el ámbito político electoral, pues también ha sido difícil su proceso, pero también han tomado las decisiones, han tomado las riendas en negociaciones desde una perspectiva de género. Tenemos tres escenarios. El escenario favorable. Los interlocutores son amigos, amigas. También pretenden lograr un acuerdo. ¿Ok? Si vemos en la raya de manera horizontal, los interlocutores son amigos o amigos. Ese es el escenario favorable. En el crítico, los interlocutores tienen una posición definida y son adversarios. En el escenario constructivo, que sería el escenario que normalmente resulta la medianía de los dos otros apartados, encontramos que el objetivo es solucionar un problema despojándonos de otro tipo de intereses e incluso personales. Siguiente. En el escenario favorable, la meta es lograr un acuerdo. En el crítico, victoria a toda costa.
imponer las condiciones. Y en el constructivo tenemos un resultado eficiente, sensato y amistoso, en el cual tenemos que reconocer que tuvimos que ceder, pero ganamos algo. En el escenario favorable, ceda posiciones para construir. En el crítico, exija condiciones para lograr un acuerdo. Y en el constructivo, la medianía no es una cuestión personal, es una cuestión de largo, mediano alcance en el cual tenemos que encontrar una solución a un conflicto. En el escenario favorable se suaviza el trato con personas y problemas. En el crítico, sea duro con problemas y personas. Aquí es imponer el proyecto a toda costa. En el constructivo, tenemos que enfrentar con dureza el problema, no dejar de vista que hay un problema y lo tenemos que solucionar. Y debemos de encontrar una empatía con las personas porque no sabemos si esas mismas personas nos las vamos a encontrar en una nueva negociación. En el escenario favorable tenemos el aspecto de la confianza, en el crítico la desconfianza. En el constructivo tenemos que avanzar independiente del nivel de confianza de los interlocutores. Debe de ser un escenario más frío en el cual debemos de encontrar la solución a un problema. En el favorable, cambiamos una posición personal. Hay una posición personal. En el crítico, hay una firmeza en el interés personal. Si ustedes se dan cuenta, en el favorable puede uno despojarse de su interés personal. En el crítico no. Hay una firmeza de decir queremos esto y no cedemos ante esto. Y en el constructivo hay un interés común por encima de las personas. En el favorable, en el tema de ofertar condiciones, pues se muestra una flexibilidad al momento de que usted dice, bueno, vamos a negociar esto, no puedo alcanzar todo esto, no lo voy a lograr, te ofrezco esto. En el crítico, no, hay una amenaza con condiciones, ¿no? Ahí va dependiendo del grado de interés que tienes por alcanzar tu objetivo, ¿no? Por decir, a ver, pues fíjate que nosotros tenemos toda la perspectiva de voto a favor, el voto es irreversible en nuestra contra, a nuestro favor, tenemos los resultados de encuestas, es el mejor posicionado mi candidato. Tú dices si te sumas para que en la construcción del gobierno te toque algo o no te sumas y no te va a tocar nada y nos vamos a ver como oposición cuando nosotros accedamos a cierto espacio de poder, a la presidencia municipal, a la diputación. Eso es negociar de manera crítica, imponiendo condiciones. Y en el constructivo, en el cual es el escenario más óptimo, es conciliar condiciones. No sabemos en qué momento nosotros vamos a estar arriba de esta ruleta o de esta rueda de la fortuna que se llama política y en qué momento podamos estar abajo. En el escenario favorable también tenemos que fijar el objetivo final. En el crítico se puede llegar a la estrategia, la denominan unos, o el nivel de administración del conflicto en el cual pues uno engaña sobre los propósitos que debe de conseguir al final. Y en el constructivo, pues es alcanzar la negociación con propósitos reales, o sea, ser muy transparente hacia dónde queremos caminar. En el favorable se aceptan pérdidas para alcanzar el acuerdo. En el crítico se exigen ventajas para alcanzar el acuerdo, como ya les comentaba con el ejemplo de hace un momento, que les decía al momento de negociar, ¿no? Les estoy poniendo el ejemplo de la candidatura, pero pues en el ámbito de cabildeo puede ser las condiciones de una ley, los resultados de una ley, hacia dónde deben acudir, la negociación del presupuesto. Hay muchas partes donde se debe de alcanzar un acuerdo independientemente de las condiciones que se impongan de acuerdo a estos tres escenarios, ¿no? Hay muchos ejemplos. Y en el constructivo es una negociación sin ganadores ni derrotados, que eso es algo muy importante que normalmente algunos negociadores de relevancia dicen, al momento que alcanzas una negociación, lo mejor es que exista un ambiente en el cual no se perciba una derrota, sino que se perciba una construcción de un acuerdo. Y en el escenario favorable, en el siguiente renglón, tenemos insistir en lograr el acuerdo. En el crítico, nuevamente se impone las condiciones, insiste uno en imponer su acuerdo. Y en el constructivo, tenemos un acuerdo común con beneficios mutuos. En el escenario favorable, se evita el enfrentamiento. En el crítico, se provoca el enfrentamiento para descalificar al otro negociador, al otro oponente, para conseguir resultados que se hayan fijado. Y en el constructivo hay una sutileza en el proceso de negociación
y esto pues trae resultados más positivos a largo plazo. En el escenario favorable se cede ante la presión, en el crítico se impone ese tipo de presión para alcanzar resultados más óptimos para el proyecto común, y en el constructivo se cede entre principios, no a intereses personales. Hay que ser muy definitivos en eso. Si uno va a negociar, como ya les decía en el apartado de regateo, si va a negociar intereses personales, los intereses de principios o los principios quedan en segundo lugar, y a la postre y a futuro eso no trae buenos resultados. Siguiente. La estrategia. Contrariamente a la guerra, que también yo creo que en diversos apartados ustedes en experiencia han leído que la política puede parecerse en algunas estrategias a la guerra. Contrariamente a la guerra, el objetivo de la negociación no es destruir o neutralizar a un enemigo. Cualquier estrategia implica decisiones previas frente a los riesgos que provienen del oponente o de la situación de incertidumbre, sea cual sea la calidad de los datos tomados en cuenta. Dominar la estrategia no garantiza triunfo total, pero sí te asegura que vas pasos adelante para obtener los mejores resultados. Como en todo en materia política, también la negociación transcurre en la mente de seres humanos dialogando con otros seres humanos, ¿no? Los buenos negociadores que han tenido procesos e incluso en cuestiones de negociar la paz en países en conflicto, van más allá. Se reflejan estos escenarios que les comento. Estudian significa. A ver si te sé. ¿Viste? A ver, ¿ahí me escuchan? Sí. Sí, licenciado, adelante. Sí, ya se escucha. Sí, se escucha. No se escucha. Esperamos un momento, por favor. Al parecer está teniendo fallas de internet el ponente. No se preocupen. A ver, permíteme tantito, ¿eh? ¿Ahí me escuchan? Sí, licenciado, adelante. ¿Sabes qué? Es que no me está dejando. Ya, ahí está. No me Ok. dejaba avanzar en la página. Después de toda la exposición, quisiera aportarles este decálogo que está construido de acuerdo a experiencias de negociadores y de expertos en directrices gerenciales. Este decálogo se aplica de manera perfecta en la perspectiva de género de mujeres que están inmersas en la vida política y electoral de nuestro país. Número 1 de este decálogo: hay que tener mucha paciencia. El arte de renegociar requiere calma. La ansiedad no es buena consejera, pues produce equivocaciones y hace perder oportunidades de oro. La paciencia, sumada al esfuerzo, al tiempo, la inteligencia y trabajo, son claves para lograr una negociación exitosa. Si usted no tiene paciencia, si ustedes, compañeras, compañeros, no tienen paciencia, es mejor no pertenecer a un equipo de negociación. Porque, como ya les comentaba hace un momento, muchas veces en la negociación incide el tema personal del negociador y del grupo que está representando en esos momentos los intereses de una parte. Hemos visto que durante muchas etapas de la vida pública de nuestro país, que un elemento fundamental para llegar a un buen acuerdo es la paciencia. En este apartado recuerdo que cuando fueron en su momento que me tocó
estar en el ámbito periodístico, desarrollando labor periodística en los acuerdos de San Andrés Larraínzar entre el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, una de las claves que decían los interlocutores es que tener paciencia. ¿Por qué? Porque era una negociación difícil, era una negociación atípica, con un grupo que se había declarado el levantamiento de armas que no había sucedido en mucho tiempo en el país y en el cual las demandas, necesidades eran muy específicas, ¿no? Hasta inalcanzables. Precisamente si hubieran perdido la paciencia, que después la perdieron, el gobierno la perdió, no hubieran alcanzado al menos ese síntoma de apertura, ese reflejo que dio en su momento el gobierno federal, decir, vamos a negociar, vamos a demostrar una apertura para que la comunidad internacional no nos tache que no queremos negociar o que no queremos dar soluciones. Así es que la paciencia es clave en el proceso de negociación. También debemos de tener un plan de acción. Tus objetivos deben ser muy claros, pero también las acciones que debes de implementar. Un plan bien razonado fija límites claros al tiempo, circunstancias y condiciones de la negociación. Si no tienes plan, es mejor no negociar. A ver, si nosotros tenemos claro que traemos un apoyo de la ciudadanía, traemos el apoyo de mi partido político, traigo el apoyo incluso de ciertos sectores de la sociedad, traigo el apoyo fundamental de mi familia, traigo el apoyo al sector donde pertenezco, ya sea mujeres, hombres, profesionistas. Tengo todos esos aspectos, pero no me fijo una meta y no me fijo un plan de acción, aunque sea de 4 o 5 pasos que tengo que hacer para seguir respondiendo a la ciudadanía. Entonces ahí perdemos gran parte de nuestro proceso de negociación, incluso personal, para lograr un objetivo a más largo plazo. Punto 3, las emociones. La negociación política no es un proceso puramente racional, o sea, hay que dejar en claro si no es un algoritmo, no es una solución matemática, ¿no? Que nos diga 2 más 2 igual, no, inciden muchos factores. Incide el factor del propio perfil del negociador, incide a lo mejor en ese proceso. A mí me tocó en su momento en la Cámara de Diputados estar en negociación del presupuesto del PEF, no recuerdo de qué año, pero en su momento los negociadores empezaron a darle la espalda al grupo de diputados que dependían. ¿Por qué? Porque vieron que el plan que habían manejado algunos o el proyecto que habían manejado algunos diputados, pues no era ni el más óptimo ni para los propios intereses del partido, ¿no? Hubo un quiebre ahí precisamente porque las emociones decían, no podemos alcanzar hacia allá, lo que vamos a hacer es hacerle un daño a nuestra circunstancia política en lograr de generar beneficios para los demás, ¿no? Ahí sí se involucran mucho las negociaciones. Por eso debes tener inteligencia emocional para que no te comportes de manera impulsiva. Hay que tener muy en claro, el que se enoja pierde. Y resulta que en un proceso de negociación, si te enojas, quien resulta ganando es tu contraparte. Hay que saber perder y saber ganar. Quien negocia busca a toda costa ganar o perder lo menos posible, ya se los comentaba en el cuadro de los escenarios. Hay quienes quieren imponer a toda costa la victoria. Puede ser que encuentren una victoria, pero a lo mejor puede ser una victoria pírrica, una victoria momentánea. Probablemente el otro negociador, el otro grupo dijeron, pues vamos a dejarlos ganar, ¿no? Pero nosotros vamos a ganar más adelante. Y eso sucede muchas veces tanto en el reparto de posiciones a nivel de gobierno, el reparto de posiciones a nivel de estructuras partidistas o incluso en las candidaturas. Después uno dice, no sabemos para quién trabajamos, pero probablemente la otra persona que estaba negociando un proyecto a más largo plazo se fijó, tuvo paciencia, tuvo definición de plan, controló sus emociones y también en su momento supo perder porque en el futuro iba a ganar. Una negociación justa busca un acuerdo de beneficio mutuo entre las partes, no una situación irreconciliable de un perdedor absoluto o un ganador absoluto. Identificación de intereses. En la negociación vas a un juego donde muchas veces se ocultan los verdaderos intereses que persigue tu adversario. Satisfacer esos intereses para cuando tú tengas una negociación exitosa es parte del plan de estrategia.
Cuando los intereses son ideológicos, se me hace más difícil alcanzar un acuerdo común, pero puede alcanzarse. Hay temas en los cuales no puede haber una resolución favorable, en temas en los cuales la ideología responde al criterio substancial de un grupo. Hay muchos temas, pero les voy a poner un ejemplo, la pena de muerte, ¿no? Sectores no van a estar a favor, sectores van a estar en contra. Sectores van a decir si es necesario porque la criminalidad está muy alta y en otros países ha funcionado. Los otros sectores, si no, vamos a respetar los derechos humanos de esa persona, tiene derecho a defenderse. Hay criterios, hay puntos en los cuales la negociación es muy difícil porque hay un criterio ideológico. También hay que analizar si en este proceso de la negociación tenemos que comunicar. Hay muchas veces que en la negociación comunicamos cosas que queremos que sean como una trampa, ¿no? O comunicamos con una estrategia de decir, oye, vamos a decir esto, pero en realidad negociamos esto, ¿no? Que también sirve si el criterio común es que nos lleva a una solución a largo plazo y se resuelve un conflicto, ¿no? Evaluar si es necesario comunicar el resultado de una negociación interna o externamente. Hay veces que lo comunicas en tu equipo para que vean que vas avanzando en la negociación. Hay veces que la negociación no te lo permite no comunicar en el equipo porque puede haber filtraciones de información en el cual puede resultar en un fracaso de negociación, ¿no? Hay acuerdos que requieren privacidad en todos sus sentidos. Hay arreglos que se necesita una exposición mediática o la filtración de datos para alcanzar los objetivos trazados. Me queda poco tiempo, por eso voy un poquito más rápido. Los lugares hablan. Negociemos aquí en mi territorio para tener control. Este normalmente es una etapa que le sucede mucho a las mujeres, ¿no? En estos procesos de negociación, la mujer normalmente impone esas condiciones, ya sea por un tema de condiciones sociales, por otros factores, ¿no? Pero sí definir el lugar es un mensaje oculto que puede mandar un interlocutor a otro interlocutor. En una negociación difícil, compleja, debemos cuidar esos detalles para evitar sorpresas futuras. Ustedes han sabido de casos de negociaciones donde la otra contraparte lo que le interesa es sacar un acuerdo y después, pues, exhibirlo a la opinión pública para hacer fracasar esa negociación. Es muy importante detectar la comunicación no verbal, ¿no? Hay estudios muy avanzados en los cuales ustedes pueden consultar, si después se los puedo compartir, en donde nos pueden dar los síntomas hacia una negociación por posiciones corporales, muecas, risas, movimientos de manos y brazos, miradas, gestos. Esos son partes de detalles que indudablemente pueden decir mucho. Están ahí, nos están diciendo algo, pero hay que tener esa habilidad en su momento para saberlos leer perfectamente. Esta comunicación no verbal es decisiva, por eso debes perfeccionar tu lectura de la misma y también tu propia comunicación en ese plano. Después vemos cuando estamos de interlocutores entre nuestros jefes o entre personas que buscan la igual posición, que sabemos en qué momento nos está diciendo la verdad y en qué momento nos está diciendo pues alguna mentirilla ahí que buscan precisamente para que obtener ellos los intereses que se han trazado desde el inicio de esa negociación. Aquí en este apartado, en el 9, es muy importante si ustedes van a tener negociaciones en la inmediatez, pero también se están reflejando negociaciones en el futuro. Una negociación en la cual una de las partes siente que perdió y el otro del negociador ganó, los resultados no pueden perdurar, ¿eh? Es muy difícil, ¿no? Cuando la parte que perdió y además perdió por trampas o por condiciones ventajosas que impuso el otro oponente, esa parte en algún momento va a querer cobrar esa factura. Entonces no es una negociación, sino se va a transformar en una competición, en una competencia para ver cómo le gana la próxima negociación. Hay victorias que tienen un alto precio y también hay victorias que son peores que las derrotas. Hay que ser muy precisos en eso. La política es una rueda de la fortuna y en negociación se aplica mucho ese término. 10. Hay que analizar si se logró el objetivo. Estamos ante una ciencia no exacta, que depende de intereses, momentos y personalidades. Es una ciencia, son actitudes relacionadas muy de la mano
en el fondo con la actividad política. El tiempo y las circunstancias definirán si resultó verdaderamente exitosa o nos trajo compromisos adversos. Se puede llegar a una buena negociación en todo tipo de conflicto. El fracaso de la negociación surge cuando no se abordan de manera adecuada o aparecen criterios irracionales entre los oponentes. Una negociación de conflictos, para que sea exitosa, se debe basar en los intereses de las partes y no en las posiciones. Es lo que les comentaba hace rato, entre lo que es negociación y regateo. La negociación es a amplio paso buscando un beneficio colectivo. En el tema personal, los intereses van precisamente a que yo gano en lo inmediato. Bien dicen los abogados, más vale un buen arreglo que un mal pleito. Les agradezco mucho su atención y estoy a sus órdenes para que pues podamos interactuar en los minutos que nos quedan. Ya sabes que tenemos un plazo ahí definido y pues estoy a sus órdenes. Necesitamos interactuar. Por supuesto, esta presentación se las voy a compartir, se las voy a enviar, le voy a hacer algunos agregados ahí que le hacen falta y pues estoy a sus órdenes por si podemos interactuar con alguna participación, con alguna pregunta. Adelante, chicas, si alguien tiene una pregunta para el ponente, por favor, con todo gusto las va a responder. ¿Pueden activar su micrófono, por favor? Buenas tardes, nuevamente. Buenas tardes. Sí, adelante. Mi pregunta va dirigida en el sentido, pues, obviamente, del género. ¿Qué pasa o de qué manera se puede hacer esta sumatoria de otro candidato dentro de una campaña política a el candidato que va arriba en las encuestas, ¿no? Siendo esta mujer y la mayoría hombres. ¿Cómo poder manejar este tema de una probable alianza de facto, por así llamarle, que también creo que es una buena, sirven, pero cuando la que va arriba es la mujer, y para que no se pueda como sentir mal en aspectos de género y también sentirse incluido dentro de esta campaña, ¿no? De la campaña netamente de una mujer. No sé si me expliqué. Sí, claro, eso es parte de un proceso de negociación que también debe de tener el perfil vamos a ponerlo así, por lo cual me explicas. Una campaña en la cual la mujer tiene mayor aceptación, calificación, coincidencia, mayor relación, mayor conecte con la gente, y el hombre no genera esas condiciones que genera la mujer. Y varios casos he visto en diversos procesos donde el hombre se siente como desplazado, ¿no? Hay veces que dice, bueno, si yo soy el hombre y pues yo soy el salvador de aquí, de mi municipio, ¿y por qué voy a tenerle que estar obedeciendo a directrices de mujeres, etcétera, ¿no? Me ha tocado ese tipo de perfiles y es un tanto complicado convencerlos en el asunto de decirles, oye, vamos a conseguir el voto, vamos a conseguir la aceptación de la ciudadanía y las condiciones es de convencimiento, ¿no? Si la mujer aporta mayor convencimiento en alguna campaña, pues por supuesto, dentro de un proyecto estratégico, debe de darle su importancia y su participación muy precisa, con la amplia responsabilidad que eso representa, ¿no? Tendrían que entrar muchas decisiones desde el punto de vista de mercadotecnia política, de comunicación política, de lectura de encuestas, para hacerle ver a ese candidato hombre que tu punch, tu fuerza, pues está en la mujer que está participando contigo o las mujeres que están participando contigo. Yo quiero ser muy concreto con este ejemplo en el cual normalmente en las campañas a las mujeres se les dan ciertas determinaciones que no van de acuerdo al perfil que ellas puedan desarrollar. Yo recuerdo que en una campaña malamente, y que fue una campaña que perdió por esa y por otras circunstancias, pues a la mujer le tenían relegada, y era una ciudad importante, ¿no? Y había el partido en su momento, ese partido estaba en el poder, pero a la mujer la tenían relegada a que hagan los eventos
y aporten la comida, ¿no? Dice, oye, no puede ser. O sea, lo que nos arroja la lectura de las encuestas es que tenemos un voto mayoritariamente de mujeres, un voto femenino, segmentado en tales edades. Nuestro candidato no conecta con las mujeres, o sea, no solamente teniendo un contacto netamente de saludo de mano, puede conectar, pero pues no estábamos en el momento que podía saludar a 20,000, 30,000 mujeres. No conectaba en la imagen, no conectaba en el discurso. Y no le estoy diciendo que fue una campaña de hace 10 años, ¿no? Fue de hace 2 procesos electorales. Entonces, si no encontramos esas condiciones, no le apostamos los sectores de los hombres, que estamos en una realidad distinta, donde se deben de respetar ese avance que han tenido las mujeres y que logren participar en igualdad de condiciones, con una paridad como se está permitiendo, yo creo que en algún momento las mujeres van a rebasar a esos sectores que todavía quieren vivir un poco en el pasado, ¿no? Muchas gracias. A sus órdenes. ¿Alguien más, compañeras, compañeros, que Sí, claro, podamos licenciado. interactuar? Dígame. Gracias, perdón otra vez. Pues con lo que dice nuestra compañera Erika, es cierto, en el ejemplo que nos da en que una mujer puede ir en preferencias electorales, creo que también sería importante la recomendación que si no hay una persona especializada o con, hablemos claro, con la capacidad de negociación, pues se puede hacer precisamente partícipe de alguien, de algún compañero, para que efectivamente pues sea el medio, el vínculo para negociar e invitar a los caballeros que no están teniendo esa preferencia electoral a sumarse de facto a su campaña. Eso es lo que en mi caso haría. Si yo, como mujer, porque lamentablemente la mayoría y algunos hombres en política sienten que la mujer los rebasa, que la mujer les está dando, dicen, escenario, pues lo que se debe hacer, que yo recomendaría, es precisamente acercarse de alguien especializado en una negociación para que hable a la par con sus pares, con varones, ¿no? Y pues también dicen, en política hay que dejarnos ayudar, ¿no? Muchas veces lo que ustedes decía es cierto. Muchas ocasiones piensan que uno pierde en una negociación, pero creo que también hay un dicho que dice que a veces perdiendo se gana. Y uno tiene que saber hasta dónde vamos a ganar cuando tenemos ya prácticamente algo perdido, ¿no? Porque la política es también de tiempos, de escenarios que son muy diferentes en cada elección, y sobre todo, bueno, pues aquí lo que usted comentaba es muy cierto. En el padrón electoral o en el listado nominal, pues la mayoría somos mujeres, pero lamentablemente, pues nos ha pasado en la mayoría de las elecciones, al tener un candidato varón, tal parece que las mujeres solas, dicen por ahí, nos hacemos el harakiri porque vamos y votamos por un candidato varón, cuando realmente deberíamos también de tener un poco de sororidad en el sentido de valorar las propuestas de las mismas mujeres, y precisamente es ahí donde nosotros que estamos aprendiendo de negociación en la vida política, pues tenemos la oportunidad de acercarnos a esas candidatas si no son a lo mejor de nuestro partido o no son de nuestro ¿cómo decirlo? A lo mejor del municipio, en un distrito, para una diputación, pero sí acercarnos para ir creando acuerdos, ir haciendo realmente programas que puedan más adelante ayudarnos a ir consolidando este tipo de trabajo en el que debemos de abrir espacios para las mujeres, y nadie más lo va a hacer más que las propias mujeres. Muchas gracias por su conferencia, sobre todo porque nos deja muchas enseñanzas. Muchas gracias. No, son totalmente de acuerdo, Marley. Aquí el asunto es precisamente que ustedes tienen que alcanzar y fijarse esa meta, ¿no? De que muchas de las cosas que han obtenido las mujeres en su contexto general, en la historia reciente del país, en el ámbito público y social, es precisamente porque se han unido las mujeres. Si ustedes se dan cuenta, al momento que empieza a intervenir un hombre, ahí se aparece el asunto de la solidaridad, el asunto de la organización colectiva, muchos de los perfiles de los cuales naturalmente, yo digo, por una mala formación, carecemos los hombres, ¿no? En un ámbito de competencia política, hay veces que esa barrera se elimina porque el criterio general es ganar, a veces a costa de lo que sea, ¿no? Se ponen otros intereses, se ponen otros proyectos, pueden ser válidos o moralmente no válidos, pero finalmente hay un proceso en el cual es estratégico, en el cual se tiene que tomar en cuenta muchos factores
entre otros, las recomendaciones que les daba en el apartado de la negociación política, en esos 10, en el catálogo, en esas 10 recomendaciones, en las cuales pueden servir para varios aspectos de las especialidades que uno desarrolla políticamente, ya sea a nivel electoral o a nivel gubernamental. ¿Alguien más? ¿Alguien más desea participar? ¿Ya no? Bueno, licenciado, al parecer creo que ya no. No se preocupe. Ya no, perfecto, pues me parece muy bien. Solamente pues comentarles que, como ya les había dicho, vamos a compartir la presentación. Vamos a estar muy pendientes de los trabajos que nos manden. Hemos estado revisando también los trabajos con mis compañeras expositoras de los anteriores sesiones, los trabajos que nos han enviado, y por favor pues estar con mayor interacción. En la presentación voy a meter también mis datos personales donde me pudieran encontrar a través de WhatsApp, en Twitter y también en el teléfono celular por si quieren ampliar más el tema y que podamos tener esta interrelación por si les surge alguna otra duda o quieren desarrollar aspecto que hemos comentado de manera muy teórica en casos muy específicos, ¿no? Excelente, licenciado. Sí, nosotros les haremos llegar su ponencia y pues bueno, en nombre del Partido Encuentro Social Tlaxcala, le agradecemos muchísimo por esta excelente ponencia. De antemano, pues felicidades y queremos darle un reconocimiento virtual. Le voy a dar la palabra a la Coordinadora Estatal de Mujeres, a MAPI, para que se lo entregue. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, licenciado Julio. Un gusto que esté con nosotros. Hemos estado platicando solamente por vía teléfono. Y bueno, en nombre del Partido Encuentro Social Tlaxcala, entrega el presente reconocimiento al licenciado Julio Aranda por su intervención en el Diplomado de Liderazgo Político de las Mujeres con la conferencia Las claves de la negociación política con perspectiva de género, Tlaxcala, 6 de octubre del 2020, y viene firmado por nuestro presidente estatal del Partido Encuentro Social, el licenciado José Luis Garrido Cruz, y por la maestra Mónica Sánchez Angulo, secretaria general del Partido Encuentro Social Tlaxcala. Muchas gracias a todas ustedes, a todos los compañeros que nos pudimos conectar y estamos aquí pendientes para las próximas exposiciones. Y solamente voy a leer rápido los correos. Dice Vero Jarillo, los puntos de la negociación son muy importantes, sobre todo paciencia, inteligencia emocional, totalmente de acuerdo. Janet Tlamamáximo dice que pues es muy importante saber negociar. Los puntos de la negociación muy importantes, por supuesto, paciencia e inteligencia emocional, como ya lo comentábamos en algunos de los apartados del decálogo. Excelente ponencia, hoy me enseñó, muchas gracias. Hoy me enseñó algo más para las mujeres, podamos entrar en los sectores más difíciles, sí, se necesita mucha prudencia. Ustedes echen un ojo a las conquistas que han tenido las mujeres en diversos procesos democráticos, no solamente del país, de otras democracias, y van a ver que se requiere mucho de paciencia, pero de mucha determinación también, por lo que ustedes han encontrado. Bueno, ya leí la mayoría parte. Les agradezco mucho su paciencia, su dedicación y de haber estado conectados. Nos volveremos a encontrar próximamente en otro tema. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Y también agradecemos la presencia de Mayoli Hernández, que es nuestra representante del Instituto de Elecciones. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buena tarde, buena noche. Hasta luego. Buenas noches. Nos vemos el próximo martes, compañeras. Buenas noches. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches, hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Bye.
Gracias.